Descomposición en factores, factoreo o factorar. Hola, bienvenidos, mi nombre es Diego Pérez Salazar y el día de hoy en este video vamos a analizar el factor común. Factor común. El factor común es el caso más básico de factoreo, pero este es uno de los pocos casos que se puede aplicar tanto para binomios, trinomios o polinomios. Es decir, es el que vamos a buscar siempre primero en cualquier caso de factoreo que necesitemos. Este caso consiste en extraer los factores comunes tanto de los coeficientes y de las partes literales para todos los elementos del polinomio. Ejemplo. Para empezar con este caso tenemos que tener en cuenta ciertas relaciones básicas de los términos y exponentes. Es decir, por ejemplo, si nos dan 24, este 24 se lo puede descomponer en factores. ¿Cómo descomponemos en factores? Por ejemplo, aquí tengo 24. El 24 tiene mitad 12. Este 12 tiene mitad 6. Este 6 tiene mitad 3. Y este 3 tiene tercera 1 porque ya no tiene mitad, entonces siempre se le va descomponiendo primero mitad, si no tiene mitad, o si ya se acaban las mitades, terceras, si es que ya se acaban o no tienen terceras, las quintas, si ya no se acaban o no tienen quintas, las séptimas, luego las onceavas, luego las treceavas, es decir, solo con los números primos, por eso es descomponer en sus factores primos. Entonces, en base a estos números yo puedo decir que el 24 es 3 por 2, 6 por 4. Porque 2 por 2 es 4. También podría decir que es 3 por 8. También podría decir que es 2 por 12. También podría decir que es 24 por 1. Es decir, todas las formas entre dos números que pueda darme como resultado 24. Entonces eso es muy importante tener en cuenta para poder descomponer expresiones más complejas en sus factores primos o factorarlas. El 36 podemos ir haciendo lo mismo, ¿no? Ustedes pueden ir pausando el video y van haciendo todo lo que hicimos y vamos a ver todas las expresiones. En nuestro caso, 4 por 9, 18 por 2, 6 por 6, 36 por 1 y 12 por 3. Le descompusimos, ¿no? 36 tiene mitad 18, mitad 9, tercera 3, tercera 1. Y entre estos valores obtuvimos estas multiplicaciones. Esto obviamente no es necesario hacer, se puede hacer mentalmente esto, pero cuando tenemos ciertas dificultades en la matemática, hasta entenderla mejor, hasta afinar nuestras habilidades adecuadamente, podemos ir haciendo este tipo de técnicas o artificios matemáticos para entender mejor este tipo de descomposiciones. El 17. El 17 es un número primo, entonces simplemente se puede poner 17 por 1. No hay otra forma de multiplicar dos términos enteros para que me dé 17, ¿no? X al cubo. Recuerden que este es un exponente, entonces recuerden que el exponente era una multiplicación abreviada. Entonces x elevado al cubo, ¿qué es? X por x por x. Si aquí dijera x a la 20 son 20x, que era x al cuadrado, simplemente son x por x. Y a la cuarta tendríamos lo mismo, ¿no? Sería y por y por y por y 4 veces. Entonces ahora sí que ya entendemos estas partecitas, vamos ya a empezar con ejemplos. Entonces me dan el primer ejemplo, me dice 6x al cubo menos 18x al cuadrado. Entonces, cuando yo quiero analizar si tiene factor común, primero me fijo en los números, siempre primero en los números. Obviamente, también me fijo en qué tipo de expresión es. Esto es un binomio porque tiene dos términos, ¿no? Ahora, como dijimos hace rato, podemos ir descomponiendo. El 6 yo le puedo poner como 6 por 1. No hay otra forma de... Bueno, sí habría otra forma. Podría ser 3 por 2. Podría ser 2 por 3. En este caso el 18 sería 6 por 3. Ahora ustedes dirán, ¿por qué le pone así? Podría ser 9 por 2. Entonces, la idea es encontrar algo en común entre los dos. En este caso yo lo he puesto al 6, pero alguien me puede decir, ¿y qué tal si yo le ponía aquí 2 por 3, sí o no? 2 por 3 también me da 6. Y acá yo le podía poner 2 por 9. También me da 18 y solo encontraba lo común, el 2. También está bien, no puedo decir que está mal.
Pero en este caso, o aquí, nos quedaría el 3 y el 9, pero el 9 es 3 por 3, entonces nos va a faltar el factor común. Entonces, primero le hubiera sacado el 2 y luego me tocaría nuevamente buscarle al 3, entonces más rápido le buscamos al 6 directamente. Si tienen dificultades, pueden ir poniendo todas las formas de expresión y siempre se toma la más alta, es decir, aquí el 6, acá el 6. Cuando me refiero a todas las formas de expresión, 6 por 1, 2 por 3, 3 por 2, aquí sería 18 por 1, sería 6 por 3, sería 3 por 6, sería 9 por 2, sería 2 por 9, etc. Entonces ahí me voy fijando hasta que pueda tener el dominio adecuado de la técnica para fijarme en los números, en este caso al 6, y si no, simplemente le hubieran sacado el 2 y luego en un paso adicional le sacamos el 3 hasta que lo entiendan bien. Siempre va a haber ese tipo de anomalías en las expresiones, pero con la práctica va a ser mucho más sencillo. Entonces, por eso en estos videos he dejado varios ejercicios y más adelante voy a hacer una miscelánea de puro ejercicio de todo para que se entienda mucho mejor cómo hacer estos casos de factoreo. En este caso, lo común de los números es el 6, como ya lo mencionamos anteriormente. Entonces, en ambos se repite el 6. Y me sobraría el 1 y me sobraría el 3 en este caso. Ya vamos a ver qué se hace con eso. Ahora, una vez que hago eso con los números, me voy con las letras. Esta es x al cubo, es decir, x por x por x. Esta es x al cuadrado, es decir, x por x. Entonces, ¿qué tendrán en común estas? Esta tiene una multiplicación de 3x y esta tiene una multiplicación de 2x. Por ende, lo común serían unas dos de estas con las dos de estas, porque las dos tienen x por x. Entonces, en el caso de la parte literal, tenemos de común x por x, o lo que podemos decir x al cuadrado, fácilmente, ¿no? Y aquí me sobraría una x, y aquí no me sobra nada. Mucha gente les diría no le sobra nada, pero en realidad aquí me sobra un 1, se sobreentiende que hay un 1 ahí, ya habíamos mencionado eso. Entonces aquí me sobra un 1. Entonces, las partes comunes se extraen de la expresión. ¿Cuáles son las partes comunes? El 6 y el x cuadrado. Eso se saca de aquí. Entonces ya me queda 6x al cuadrado y lo ponemos aquí. A continuación de eso vamos a poner lo que nos sobra. Siempre al lado ponemos lo que nos sobra. Como aquí esto era una expresión de dos términos, aquí me va a quedar un paréntesis con dos términos. Siempre me va a quedar así. Si aquí había 3 términos, aquí debe haber 3. Si aquí había 20 términos, aquí debe haber 20 al lado. Entonces, ¿qué me sobra? Entonces las partes comunes se extraen y se coloca un paréntesis junto a lo que sobra. ¿Qué me sobraba? Vamos con los números. En los números me sobraba el 1 y una x. Entonces, 1 por x, x. Y aquí ya dijimos que me sobraba un 1. 1 por 3, 3. Entonces queda factorada la expresión. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos haciendo bien? Si yo le vuelvo a multiplicar, me debería dar esta de acá. Por ejemplo, 6x al cuadrado por x me da 6x cubo. 6x cuadrado, 6 por 3, 18. Y x al cuadrado por 1, x al cuadrado. Entonces 18x al cuadrado. Entonces si tienen alguna duda, pueden ustedes ir multiplicando y obtendrán la expresión original. Vamos con más ejemplos. Antes de seguir, no te olvides de suscribirte, darle clic a la campanita para que recibas notificaciones de todos los futuros videos que vamos a hacer para ayudarte en todos tus estudios. Vamos con lo que sigue. 7x al cubo menos 21x al cuadrado más 14, x. Entonces aquí primero sabemos que esto es un trinomio porque tiene 3 términos. Vamos con los números. El 7. Obviamente 7 es número primo, entonces 7 por 1. Entonces yo ya tendría la idea de buscar si alguno de estos tiene 7, porque el 1 no. Entonces el 21 es 3 por 7, es 21 por 1, pero también es 7 por 3. Entonces yo ya veo que el 7 se está repitiendo en 2. Debe repetirse en absolutamente todos los términos para ser factor común. Si aquí fuera 7, 21 y acá fuera 19, ya no habría chance porque el 19 no tiene ninguna forma de multiplicar por 7.
Entonces le vamos a dejar como el 14 es 7 por 2. Entonces fácilmente podemos describir que lo común en este caso es el 7. Ahora vamos con la letra. Este es x al cubo, x al cuadrado y una x. Entonces x por x por x. Este es x por x y este solo es una x. Entonces diría yo que lo común en un caso era el 7, que ya lo habíamos mencionado, sobrándome aquí 1. Recuerden que nunca se pierde, siempre hay un 1 por ahí. El 3 y el 2. Acá lo común es solo una x, tiene que ser común en los tres, entonces busco el que tenga menos x, que sería este. Solo una x, solo una x, solo una x. Aquí me sobraría 2, o sea, x por x o x al cuadrado, 2x multiplicadas. Aquí me sobraría solo una x y aquí otra vez me sobraría un 1. Ese nunca se olviden. Muchas veces los estudiantes tienen mucha dificultad en ese 1. A veces se les pierde, a veces en los exponentes tienen esa dificultad, ¿no? Entonces, ahora sacamos lo común. ¿Qué es lo común? En los números es el 7, 7, 7 y en las letras solo una x. Y en el otro paréntesis que le ponemos al lado, decíamos que colocábamos lo que nos sobra. No se olviden que si esto es un trinomio, 3 términos, lo que esté al lado, el paréntesis de al lado, también debería ser un trinomio. Entonces, veamos lo que sobra. Aquí me sobraba un 1 y acá x por x, x cuadrado. Entonces, 1 por x cuadrado sería x cuadrado. Acá me sobra el 3 y me sobra la x, entonces sería 3 por x, 3x. Obviamente con su propio signo, en este caso es menos. Aquí me sobra el 2 y acá decíamos que era por 1, ¿se acuerdan? 2 por 1, 1. Entonces aquí me sobra, perdón, 2 por 1, 2. Aquí me sobra el 2 con su propio signo que es más. Entonces ya tendría descompuesto en factores a esta expresión. Si tengo alguna duda, multiplico. 7x por x al cuadrado se conserva la base y se suman los exponentes. 2 más 1, 3. Después sería 7x al cubo. Multiplico esto por este. 7 por 3, más por menos. Primero más por menos, menos. 7 por 3, 21. X por x, x cuadrado. Y después este por este. 7 por 2, 14. X debería siempre darme esta multiplicación, este de acá. Y entonces he logrado transformar una suma y resta en factores. De estos ejemplos analizados podemos inferir algunas reglas, como son: si el término analizado es un binomio, en el paréntesis donde se coloca lo que sobra, debe quedar un binomio también, lo que ya mencionamos. En este caso, si el término analizado es un trinomio, como este de acá, en el paréntesis donde se coloca lo que sobra, debe quedar un trinomio también. Entonces aquí también deben quedarme 3 términos. Obviamente, si el término analizado es un polinomio, en el paréntesis donde se coloca lo que sobra debe quedar un polinomio de iguales características en numéricos de términos también. En la parte literal, para obtener el factor común, se escoge siempre el exponente menor. Miremos eso aquí. Tengo x al cubo, tengo x al cuadrado y tengo x. Entonces, el exponente este es 3, este es 2 y este es 1. Entonces lo que me refiero es que no necesariamente yo debo hacer esto de acá, sino simplemente decir, tengo exponente 3, tengo exponente 2 y tengo exponente 1. ¿Cuál es el menor de los exponentes? En este caso el exponente 1, es decir, la letra x. Entonces de esa sería factor común directamente sin tener que hacer esto. Y obviamente estos de aquí, con la práctica, el tiempo, y como dirían, con el tiempo y las aguas, se volverá bastante sencillo darnos cuenta cuáles son los números. Hasta mientras pueden hacer esta división en factores primos, pero ya con el tiempo deben hacerla más sencillamente. Vamos con otro ejemplo para seguir entendiendo esto. Me dan este de acá, ya está más largo. Primeramente, yo puedo analizar que es un polinomio porque tiene 4 términos, ¿no? Entonces, vamos a analizar como siempre primero a los coeficientes. Entonces, ya viéndoles así, nomás yo ya podría decir que es el 4, pero analizándoles diría que es 4 por 1,
También podría ser 2 por 2. De hecho, todos tienen factor común 2 también, o sea, pero hay que escoger el más grande factor común que tengan todos. Este de acá sería 4 por 2, 4 por 3 y 4 por 4. ¿Sí? Si ustedes le sacaran directamente el factor común 2, después van a tener que volver a sacar otro factor común 2. Entonces siempre hay que sacar el factor común del más grande o las veces que sea necesario, podemos decirlo así, ¿no? Ahora, para entender mejor la regla de las partes literales, vamos analizando aquí. Primero, yo me podría dar cuenta que todos tienen la letra A. Entonces, A debería ser común. Y debería yo tomar la de menor exponente. Entonces sería, yo tendría aquí A a la sexta, a la quinta, a la cuarta, a la séptima. En este caso, A a la cuarta sería la menor. Yo tengo la B. Hay B aquí, hay B acá, hay B acá y también hay B acá. Entonces también es común en todos los términos la letra B. Aquí tendría 2, 3, 4 y 5 como sus exponentes. Entonces igualmente escojo la de menor exponente. Entonces ya sabría que es A a la cuarta, B al cuadrado. En cambio la letra C hay aquí, hay aquí, hay aquí y aquí no hay. Como no hay en todos los exponentes, en todos los términos, entonces se puede decir que la letra C no es factor común en este caso, ¿no? Entonces todos los términos tienen A y la de menor exponente es a la cuarta. Todos los términos tienen B y la de menor exponente es B al cuadrado. No todos los términos tienen C. En consecuencia, esta no forma parte del factor común. Dentro de los números se repite el 4. Entonces va a ser factor común 4A al cuadrado, B al cuadrado. ¿Qué multiplica? Entonces el paréntesis debe tener 1, 2, 3, 4 términos al lado. ¿Cuáles son esos 4 términos? Vamos viendo. Vamos colocando lo que nos sobra. Entonces, este 4 ya salió, aquí me sobra 1, que se sobreentiende, no es necesario ponerlo, y voy viendo lo que me sobra. Como saqué A a la cuarta de factor común y tenía A a la sexta, simplemente resto. 6 menos 4, 2. Listo. Ahora vamos con la B. Saqué de factor común B al cuadrado. Como todo era B al cuadrado, decir como que desaparece o se transforma en un 1, podemos decir también. Se le saca y se pone un 1 ahí. Y como no hay nada que sacar del C, entonces le copiamos igualito C a la cuarta. Entonces yo ya tendría la expresión que puede cambiarse por esta de aquí. Ahora vamos con la siguiente. Del 8 sacamos el 4, entonces me sobra 2. Ese sí es necesario ponerlo, 2. Saqué a la cuarta, es decir, saqué 4 y había 5, entonces me debe sobrar 1. O digo, el exponente 5 menos 4 es 1. Entonces solo he colocado A y el exponente 1 no es necesario ponerlo. De la B, aquí había B al cubo, es decir, había B por B por B. Y saqué 2 de esas B. Entonces quiere decir que me sobra 1 o simplemente resto los exponentes. 3 menos 2, 1. Entonces coloco la B elevado a la 1. No es necesario poner el 1. Y la C no vamos a hacerle nada, simplemente se queda ahí, C a la cuarta. Listo, entonces ya tengo lo que sobra para esta expresión. Vamos viendo el siguiente. Menos, aquí salió el 4 y me queda 3. Entonces coloco el 3 con su propio signo, en este caso menos. De la saqué A a la cuarta y aquí había A a la cuarta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no me queda nada o se sobreentiende que queda un 1. Le podemos poner un 1 ahí. De la B, aquí había B elevado a la cuarta y saqué B elevado al cuadrado. Entonces pueden restar 4 menos 2, 2. Entonces aquí tendría B a la 2 o B al cuadrado. Y la C, no pasa nada con la C, ¿se acuerdan que no es factor común? Solo le copio. Me voy al que sigue. El que sigue también tiene signo negativo. Entonces este 16 es 4 por 4. Le saqué el 4 y me quedaría un 4 adicional. Y me quedaría A a la 7
y saqué a la cuarta, resto 7 menos 4, 3. Entonces sería a la 3 y b a la quinta y saqué b al cuadrado. Entonces 5 menos 2, 3. B al cuadrado. B al cubo, perdón. Para ver si estamos bien, simplemente debo multiplicar. 4 a la sexta, b al cuadrado, c a la cuarta. 4 por 2, 8. A la quinta, b al cubo, c a la cuarta. Listo. Más por menos, menos. 4 por 3, 12. B, primero sería la a la cuarta, b a la 2 más 2, 4, c a la 3, que sería este. Y de aquí, más por menos, menos. 4 por 4, 16. A la 4 por a al cubo, a la 4 más 3, que sería a la 7. B al cuadrado por b al cubo, b a la 2 más 3, que sería b a la 5, que sería este de acá, y me da exactamente el mismo término. Eso sería una forma de comprobar que el caso de factoreo que estamos haciendo esté correcto. Más con más ejemplos. En este caso ustedes dirán, ¿eso qué será? ¿Un polinomio? ¿De qué grado es? O algo así. Esto es un binomio. Todo esto representa un término, porque se está multiplicando entre sí tanto el a más b, que es podría ser llamado el coeficiente, y la parte literal a x. Y acá hay otro término, a más b, y la parte literal sería la y. Entonces, ¿qué podemos analizar en este caso? Podemos analizar que es un binomio y el paréntesis es exactamente el mismo, tanto en el uno, tanto en el otro. Son términos totalmente iguales, por lo cual representan factor común. Es decir, esos se pueden extraer y si yo extraigo esos, me quedaría sobrando una x más una y. ¿De acuerdo? Entonces les extraigo y les dejo aparte a más b y al lado pongo un paréntesis con lo que sobra. X más y, nunca se olviden los signos. X más y. Y obviamente si multiplico todo el paréntesis, no voy a ir multiplicando letra por letra, sino todo el paréntesis por x, me va a quedar a más b por x, más por más, a más b por y, a más by. Analicemos ahora este ejemplo de acá. Tengo 3x más 2, que multiplica x más y menos z, menos 3x más 2, menos x más y menos 1 por 3x más 2. Entonces se ve una expresión bastante grande. Este es un trinomio. Esto es un término, esto es otro término y esto es otro término. Recuerden que las expresiones que están separadas por signos menos o más son los términos independientes. Ahora ustedes dirán, aquí hay un más, acá hay un más o un menos. Este es todo un término formado por la multiplicación de un binomio por un trinomio. Este es un solo término porque está dentro de un paréntesis. Podemos decir que si está dentro de un paréntesis o de un signo de agrupación, es un término individual. Entonces esto es un término y esto es otro término. ¿De acuerdo? Entonces ahora veamos qué es lo que tienen en común. Todos tienen en común este paréntesis igualito. En un término está este paréntesis, en el otro término también está ese paréntesis y en el otro término también está ese paréntesis. Deben ser exactamente iguales. Por ejemplo, si aquí dijera 3x más 2, 3x más 2 y aquí dijera 3x menos 2, simplemente no son iguales, no es que son iguales siempre y cuando tengan exactamente los mismos números, los mismos signos, los mismos exponentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como en este caso lo común es el paréntesis 3x más 2, lo sacamos 3x más 2 y ponemos al lado lo que sobra. ¿Qué me sobra en este caso? Le he puesto entre corchetes. Me sobraría esta expresión, porque de esto ya salió, ¿no? Menos. Cuando le sacan dijimos que no queda nada o se sobreentiende que queda un 1. Eso nunca se olviden. A veces le sacan y aquí no ponen nada y entonces obviamente está mal. Recuerden que este es un trinomio, aquí también debería quedarme un trinomio. Entonces aquí menos 1 y aquí también le sacamos esto. Entonces, ¿qué me sobra? X más y más 1. Es el otro sobrante.
Entonces yo ya tengo, extraje lo que es común y dejé lo que me sobra. Entonces aquí puedo ir haciendo algunas operaciones. X más y menos z, destruyo el paréntesis. Obviamente como adelante no hay nada, se sobreentiende que es un signo más. Cuando está precedido de un signo más, un paréntesis, nada pasa dentro. Los signos se mantienen con los términos se mantienen con su signo igual. Menos 1, que queda ahí. Y cuando está precedido de un signo negativo, todos cambian de signo. O puedo ir diciendo menos por más, menos. Menos por más, menos. Y. Menos por menos, más 1. Y simplemente hago las operaciones. Entonces, x menos x, chao. Y menos y, chao. 1 menos 1, chao. Y me queda solo menos z. Entonces ahí me quedaría menos z. Y para que quede más bonito se dice que esos términos que son individuales se les pone adelante. Entonces sería menos z que multiplica a 3x más 2. Entonces así quedaría este ejercicio. Vamos con otro ejemplo. Tengo x a la 15 menos x a la 12 más 2x a la 9 menos 3x a la sexta. Entonces, primero que nos fijamos en los coeficientes. Este tiene coeficiente 1, este tiene coeficiente 1, este 2 y este tiene 3. Entonces, simplemente en los coeficientes no hay ningún factor común porque aquí hay 1 y 1 y no, el 1 no hace factor común. Entonces solo tendría que analizar en las letras. Recordando que este es un polinomio, tiene 1, 2, 3 y 4 términos. Entonces, como todas tienen la letra X, tomaríamos la de menor exponente, que sería X a la sexta. En este caso no existe factor común en los coeficientes, así que se empezará por la parte literal, sabiendo que X a la sexta es el factor común. Entonces le copiamos al x a la sexta, le extraemos y lo que me sobra, simplemente íbamos restando, ¿no? 15 menos 6, 12 menos 6, 9 menos 6 y 6 menos 6. Quedándome, del 15 menos 6 me queda x a la 9, del x a la 12, 12 menos 6 me queda 6, x a la 6, 9 menos 6 me queda 3 y no me olvido de copiar el coeficiente que está aquí, ¿no? 2 por x a la 3. Y como le saqué al x a la 6, solo me queda el 3. Tampoco me olvido los signos, ¿no? Aquí entre estos dos menos, entre estos dos más y entre estos dos menos. Copio igualito los signos. Entonces, en este caso ya queda factorado. Uno más. 93a al cubo x al cuadrado y menos 62a al cuadrado y al cuadrado menos 124 al cuadrado x. Entonces aquí debería hacerlas buscar entre los coeficientes, pero a veces en estos casos cuando son números muy grandes se complica mucho. Entonces antes de ver qué hacemos con esos números tan grandes, no te olvides de suscribirte y si necesitas cualquiera de nuestros servicios puedes llamarnos y comunicarte con nosotros. Bueno, para los números tan grandes lo que hacemos es primero descomponerles en sus factores primos, al 96, al 62, al 124. Aquí lo he hecho por separado, pero pueden hacerlo en una sola, es decir, 93, 62, 124, ir sacando mitades y todas. Pero bueno, en este caso, del 93 no hay mitad, pero hay tercera. Tercera 31, y 31 es un número primo, entonces 31 va 1. De este 62 hay mitad, que es 31, y de la 31 solo hay 31, que es 1. Del 124 hay mitad, que es 62, hay mitad, que es 31, y hay 31, que es 1. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta que en todos estos se repite el 31. Aquí es 31 por 3, aquí es 31 por 2 y 31 por 2. Ustedes dirán, ¿y el 2? El 2 solo se repite entre estos dos. Aquí no hay 2. Entonces, por eso el factor común sería 31. Entonces, cuando tengan así números bastante grandes, que no son apreciables a simple vista, su forma de descomposición en factores, entonces la pueden ir separando de esta forma.
Entonces, como ya sabemos que el 31 es común en todos, entonces eso será muy común. Ahora vamos con las letras. En las letras tenemos la A se repite en todos los términos. Entonces cogemos la de menor exponente, que sería A al cuadrado. Y la Y se repite en el primero y en el segundo, pero en el tercero tenemos X, entonces no me sirve la Y. Entonces simplemente sería A al cuadrado. Entonces vamos a sacarle primero el 31, que ya dijimos que era común, y el A al cuadrado, que es el que se repite con menor exponente. Y pongo lo que me sobra. Del 31 me quedaría 3, porque era 31 por 3, ¿recuerdan? Este 3 más. Y como le saqué A cuadrado y aquí era A al cubo, entonces digo, mantengo el A y 3 menos 2, 1. El 1 no es necesario ponerle. Estos dos no eran comunes, entonces cuando no son comunes solo se les copia igualito como está. Signo, factor común 31, 31 y sobraría el 2, ¿no? Entonces 31 por 2 y saqué el A al cuadrado, se sobreentiende que queda un 1, pero no es necesario porque es 2 por 1, ¿no? Y le saqué al A al cuadrado y me sobra la Y al cuadrado, entonces sería este de acá. Y más por menos, menos este menos de acá. Y entonces saqué el 31, me va a sobrar el 4, que era 2 por 2, ¿no? 4. De aquí saqué la al cuadrado y me queda solo la X, que no era común. Ahora, si tienen alguna duda, pueden ir multiplicando, ¿no? Para comprobar. 31 por 3, 93, A al cuadrado por A al cubo, y lo que sobra es X cuadrado Y. Me queda exactamente esta expresión. Más por menos, menos, 31 por 2, 62, A al cuadrado, Y al cuadrado. Siguiente me quedaría menos 31 por 4, 124, A al cuadrado, X. Vamos con otro ejemplo. 3a a la 1 medio más 15a a la 3 medios. En este caso ya es un poco más complicado porque los exponentes de la parte literal son fracciones. Entonces, pero vamos a ir analizando de la misma forma como estamos haciendo hasta ahora. Entonces vamos viendo. Este de acá es 3 por 1 y este de acá es 3 por 5. Entonces ya sabemos que lo común en los números es el 3. Ahora vamos con la parte literal. En este binomio, en los dos términos se repite la letra A. Tengo A a la 1 medio y A a la 3 medios. Entonces siempre debo escoger la de menor exponente. Ahora, ¿cómo sé cuál es menor? 1 sobre 2, le pueden hacer la división que ya dijimos hace rato, que 1 sobre 2 me da 0,5. 3 sobre 2 me da 1,5. Entonces, igual le pueden dividir, ¿no? 3 dividido para 2. Entonces, 1 sobre 2 es 0,5 y 3 sobre 2 es 1,5. Obviamente el menor es A a la 1 medio o a la 0,5. También podría haber dado cuenta de esto porque este es 1 dividido para 2. El denominador es el mismo en las dos expresiones. Pero este es como ser 1 y este es como ser 3. Entonces, entre 1 medio y 3 medios, el menor va a ser 1 medio. Entonces, ya sabemos que A a la 1 medio es el exponente menor y ese le vamos a sacar con su propia base como factor común, quedándome primero el 3, que es común como los números, y el A a la 1 medio. Y al lado vamos a poner nuestra expresión. Le sacamos al 3, me sobra un 1, ya dijimos que me sobra un 1. Y le sacamos al A a la 1 medio, entonces ese 1 es el que se va a representar ahí. Se pone un 1, el signo más, y le saqué al 3, este era 3 por 5, le saqué al 3, me quedaría el 5, y de la A a la 1 medio le saqué de la A a la 3 medios le saqué A a la 1 medio. Entonces ahí tendríamos que restar 3 medios menos 1 medio. Si no se acuerdan cómo hacer eso, está aquí, ¿no? 3 medios menos 1 medio, pueden hacerlo. Saco factor común 3, saco factor mínimo común 2, 2 para 2 a 1 por 3, 3. 2 para 2 a 1 por 1, 1, con el signo que está aquí. O pueden decir directamente 3 por 2, 6, menos 2 por 1,
2. Eso es otra forma de hacerlo, pero aquí lo vamos a hacer directamente. 3 menos 1, 2. 2 para 2 a 2 para 2 a 1. Entonces aquí me quedaría 1, que sería el que iría aquí. O directamente podría decir saco la A a la 1 medio y me queda A, porque 3 medios que era 1,5 menos 1 medio que era 0,5 me queda 1. Entonces esa es la forma de realizar el factor común. Dale un buen me gusta y comparte este video. Gracias por ver nuestros videos y síguenos en nuestras redes sociales y no te olvides de comentar qué más necesitas para que hagamos muchos más videos sobre esos temas.